¿sabes? Era como... Mira que volado, mira que volado, y ningún vuelo me lleva. La música en mi infancia, supongo, a mí me gusta llamarlo doméstico. Es un sonido que estuvo en mi casa sin necesidad de ser un género, sin ser música, sin ser nada externo, sino como a lo que sonaba mi casa, ¿no? A mí me gusta llamarlo mucho sonido doméstico porque aprecio al mismo tiempo el sonido de la cafetera, el sonido de la lavadora, el sonido de la guitarra. Mi padre toca la guitarra, mi madre canta en casa mientras la ropa o los platos, mis tíos mientras asan la carne en la barbacoa cantan, tocan. Había una relación con la percusión muy directa, también porque era muy pequeño. Y la guitarra llega cuando yo tengo 8 años, más o menos, porque mi padre siempre me dejaba la guitarra en el sofá y yo tenía que cogerla, quitarla para tumbarme. Y un día, otro día, él la ponía ahí para que yo la cogiera, para que yo... Un día me la quedé, la cogí y la puse, empecé como a tocar un poco, a imitar a mi padre, y mi padre me vio y me dijo, ven. Entonces, ahí fue la primera vez, primera clase. Cuando yo empiezo a entender que el flamenco es un trabajo, es una manera de ganarme la vida, cuando es algo que yo hago delante de gente y esa gente paga una entrada por venir a verme y estoy en un bar y cuando yo entiendo eso, digo, es como... Era raro para mí porque es lo que se hacía al revés. En casa, a puerta cerrada, solamente para mi familia, solamente para mis amigos. Y es que tu madre ya no quiere que vaya a la plaza a verte, a verte. Lo que el flamenco, lo que significa para mí, podría ser perfectamente como pues un sentimiento más o una necesidad más de las que no eres consciente. Me imagino que como cuando te sientas a comer a la mesa, tú te sientas a comer porque tienes hambre y porque te tienes que alimentar, ¿no? Tú respiras porque tienes que respirar si no te mueres. Entonces, esa relación para mí es el flamenco. Yo escucho y toco flamenco porque si no me muero, porque si no, no respiro y porque si no me da el hambre y porque si no me da... Ay, tu madre. Para mí el tablao ha sido siempre y sigue siendo ahora también como la escuela, es la biblioteca donde vas a coger un libro y recordar de dónde venimos, qué hacemos, cuál es... Entonces es como que el tablao siempre te nutre, te enseña y te da ideas todavía como para hacer tus propias composiciones luego y para beber de una fuente que realmente es flamenca. Yo de siempre, a mí me ha gustado mucho, digamos que los que no son flamencos siempre ha estado muy presente toda la música latina. Entonces yo he escuchado a Machín, a Los Panchos, a Benny Moré, Bola de Nieve, he escuchado a un montón de música latina, a Chabela, entonces a mí eso me conectaba con las letras, con la parte de letrista, ¿no? Entonces eso me inspiraba a mí a la hora de escribir y de la estructura de las canciones. Y luego de la parte flamenca siempre me ha gustado mucho Sabicas, me ha gustado mucho Melchor de Marchena. Ellos dos son mis guitarristas, digamos, en mi referencia ahora del momento. Pero también soy muy fan del piano y he escuchado mucho para componer a Bill Evans, es uno de mis favoritos. A Ryuichi Sakamoto también me inspiro mucho de él. Y hay uno en la actualidad que siempre lo escucho y me lleva directamente a la escena del rap, que es a Robert Glasper.
Este disco, en este caso, va dedicada a una persona. Es a mi pareja, a mi enamorada. Entonces la guitarra fue lo último y en el anterior la guitarra fue lo primero. Que para mí ha sido un descubrimiento, diría, este álbum, porque lo compuse con una mano vendada, porque tuve un corte en la mano, el del tendón, y empecé a escribir y empecé a componer música sin la guitarra en la mano. Hay mucha cosa de guitarra compuesta con la voz, como... Entonces yo grababa eso y con el tiempo ya me puse a tocarlo, pero como había mucha composición desde cantarlo, que es como, mira, que era como... Yo estaba haciendo... Entonces era como... Mira que he volado y ningún vuelo me lleva a su lado. Yo creo que va a ser una mezcla de todo porque hay momentos en los que hay solo guitarra, hay momentos en los que están las chicas siempre en el escenario y están tocando las palmas, están tocando las percusiones. Entonces digamos que es una especie de tribu tocando cosas, emociones bonitas y emociones tristes a la vez. O sea, para mí es una oportunidad, es un regalo y sobre todo me tiene como expectante de cuál es la reacción del público y en qué momentos de la música va a reaccionar este público en relación a cómo reaccionan los flamencos, ¿no? La bulería es un palo, en el flamenco se le llaman palos porque todo es flamenco, pero hay diferentes formas de hacer flamenco y está hacerlo por alegrías, hacerlo por soleá, hacerlo por bulería, hacerlo por fandangos, según la parte emocional, lo que tú quieras contar con la historia. En mi caso elijo uno de esos palos porque hay algunos palos que son más tristes, otros que son más alegres. Entonces en el concierto yo voy a tocar por bulería, voy a tocar por alegría, voy a tocar por soleá, voy a tocar por farruca y todo tiene luego un título a nivel, en el disco, en el álbum, hay un título, pero realmente es un palo para los flamencos. Con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo. Y el padre con tristeza cobraba la promesa. Tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas de conocerlas y de escucharlas en directo. No me lo pierdo.